Estás escuchando Identidades. Hablamos de género en un día de miércoles, por la Vecindad Radio. Esta es la sección Género e Identidades. Hoy recordaremos el femicidio de Wanda Tadei. A 12 años fue un caso bisagra sobre la violencia de género. En 2010, el femicidio de Wanda Tadei a manos del músico Eduardo Vázquez se convirtió en un símbolo de la violencia de género en el país debido a las historias personales de los protagonistas y a la crudeza de los hechos. El caso caló hondo en la sociedad y hasta llegó a marcar un hito en materia legal, ya que en 2013 fue condenado a prisión perpetua el femicidio de Wanda. La muerte de Wanda Tadei detonó una escalada de ataques similares contra cientos de mujeres que por esos años también fueron incendiadas. Pero ¿cómo fue el femicidio de Wanda Tadei? Wanda Tadei y Eduardo Vázquez habían sido novios en la adolescencia, una relación con la que los padres de la joven no estaban de acuerdo. Más de una década después se reencontraron y retomaron el vínculo. Para entonces, ella tenía 27 años y 2 hijos de una pareja anterior. Él tenía 32 y cargaba con el peso de la tragedia de Cromañón, banda en la que había sido baterista. Se casaron a fines de 2009, luego de 2 años de noviazgo. Por esos días, los padres de Wanda, Jorge y Beatriz, comenzaron a notar cambios en la conducta de sus nietos, los hijos de Wanda, que vivían junto al músico y a su esposa en Mataderos. Los niños de 5 y 7 años se mostraban decaídos y se encerraban. Algunos detalles puntuales llamaron la atención de sus abuelos. Uno de ellos, por ejemplo, empezó a presentar un cuaderno de la escuela en muy mal estado, a apretar el lápiz cada vez que escribía, hasta romperlo. Preocupados, Jorge y su mujer decidieron pedir asistencia para los niños en el área de familias del gobierno. No fue el único indicio de la violencia que la joven y sus hijos ya sufrían. Por entonces, Eduardo Vázquez tenía una denuncia en Morón porque había amenazado a la expareja de Wanda con quemarle el coche. Beatriz, además, había escuchado al ex baterista discutir en diferentes ocasiones con su hija, pero no podía advertir que la chica vivía debido al distanciamiento que el músico imponía al resto de sus allegados. La última vez que los Tadei vieron a su hija con vida fue un día antes del femicidio. Toda la familia se había juntado a comer una raviolada por el cumpleaños de Beatriz. Wanda estaba contenta, recordó el padre, y recalcaba la frase para ejemplificar cómo trabajaba Vázquez a nivel psicológico. Ese día le había dicho a su hermana: «Tía, ¿vos viste un matrimonio más feliz que el nuestro?». Luego se pudo comprobar que ya en la pareja había violencia de género. El ataque que terminó en femicidio ocurrió el 10 de febrero de 2010. Ese día el baterista volvió a su casa, discutió con la joven y la prendió fuego. Wanda Tadei ingresó en la guardia del Hospital Santoyani con el 60% del cuerpo quemado. Falleció el 21 de ese mes debido a los daños que tenían las vías respiratorias y las infecciones en las heridas. En los meses posteriores al crimen hubo además reportes de 50 mujeres que también murieron quemadas vivas, según datos aportados por el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro. A pesar del dolor, la muerte de Wanda fue el inicio de un largo proceso judicial para su familia. Vázquez fue declarado culpable en 2012 por homicidio agravado por el vínculo, pero atenuado por emoción violenta, por el cual el Tribunal Oral en lo Criminal, número 20, le dio la pena de 18 años. Sin embargo, tras las apelaciones de la Fiscalía y la querella, el caso fue analizado por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal, que descartó el argumento y revocó la sentencia, y le dictó la prisión perpetua, decisión confirmada después por la Corte Suprema. La figura de emoción violenta como atenuante quedó en el centro del debate.
En rigor, a finales de 2012 se aprobó la ley 26.791 que modificó el artículo 80 del Código Penal para establecer una pena de prisión perpetua a quien matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediando violencia de género, y a quien cometa un asesinato por placer, codicia, odio racial, religioso o de género. De ahí que en 2013 la Cámara de Casación desestimara el atenuante en el caso de Wanda. Pero ¿cómo fue el hecho? La madrugada del 10 de febrero de 2010, en la casa en la que ambos convivían en Mataderos y delante de los dos hijos menores de Wanda, comenzó una fuerte discusión con Vázquez, su esposo. La roció con alcohol y la prendió fuego con un encendedor. Ella murió después de agonizar durante 11 días, con casi el 60% del cuerpo quemado. Y él, tras una serie de apelaciones, fue condenado en 2013 a la pena de prisión perpetua. Recuperamos el audio en voz de la familia Tadei, quienes contaron al medio La Nación en una entrevista televisada, recuperando el archivo de YouTube de 2020. Y esto decía: después del primer año, que justamente, como decía el informe, el fiscal le había decretado la falta de mérito a Vázquez, cuando nosotros entramos como querellante y lo vamos a ver, me dice: mire, con lo que yo tengo, no tengo pruebas, tráiganme pruebas, me dice el fiscal a mí. Indudablemente que tuvimos la suerte que ese juzgado que estaba subrogado le corresponde a la doctora Inés Cantizanes, que nos da lugar a la posibilidad de recolectar pruebas. Por ejemplo, cámara Gesell para los chicos que estuvieron. Por ejemplo, el tema de la espocométrica por el tema de la tapa del alcohol. Nos da lugar y bueno, esto hace que la causa pueda ir cambiando y en un momento dado Vázquez está en libertad hasta noviembre, el 8 de noviembre del 2010, y en octubre el médico terapista del Hospital Santoyani, que no puede más con su conciencia porque había escuchado a Wanda, se presenta, declara que Wanda le dijo que el marido la roció con alcohol y la prendió con un encendedor. Esta fue la gota que rebasó para que la doctora Inés Cantizani lo imputara de un homicidio calificado. Y digo por qué. Porque todavía la ley de femicidio no estaba, porque desde 2009 se reglamenta en el 2012. Entonces, como él estaba casado con Wanda, lo imputa de homicidio calificado por el vínculo. Y luego, ya que ustedes dijeron en el informe, quiero dar los nombres de estos jueces. El doctor Luis Niño, sí, que era miembro del Tribunal Oral 20 que lo juzga a Vázquez, el primer día cuando Vázquez hace su exposición del amor sublime, que llora, que se pone terrible, baja del estrado el juez y lo consuela. Esto es algo espantoso lo que hizo este doctor Niño. Hoy creo que está retirado. Y el doctor Laufer no dijo nada, y la doctora Mayo, que también era parte de este tribunal. Inventan, porque ni siquiera se había planteado en el debate, ni siquiera lo había planteado la defensa, el tema de una emoción violenta. Y hacen un desarrollo de 300 fojas para justificar lo injustificable. Los hijos de Wanda Tadei fueron testigos claves en el femicidio. El relato de Vázquez fue desmentido por al menos 50 testigos. Incluso los hijos de la propia víctima aportaron detalles escalofriantes de esa noche, que sumado a las evidencias, derivaron en el fallo que lo condenó. El hijo menor de Wanda, cuando tenía 6 años, recordaba las palabras de su madre, literalmente: «Me querés matar, me querés matar». Recién cuando supieron que no iban a ver más a Vázquez, empezaron a soltar las cosas y contar lo que habían vivido, que era de terror. Eso recordó Tadei en una nota televisiva. Los hijos de Wanda cobran el plan Brisa, explicó su abuelo Jorge, en referencia a la reparación económica para los hijos de las víctimas de femicidio, que los ayuda y les da independencia. ¿Pero dónde se encuentra Eduardo Vázquez?
Eduardo Vázquez cumple su condena en el penal de Ezeiza, donde toma clases de piano y escribe un libro. Mientras tanto, el padre de Wanda y su mujer recuerdan a la joven todos los días y luchan contra la violencia de género con charlas en todo el país. Desde el hecho, son militantes de la causa. La condena de Vázquez tuvo mucho que ver toda la parte técnica, por ejemplo, el tema de la escopométrica, el tema de la tanatológica. La reconstrucción se hizo, primero nosotros pedimos que se aplazara, luego se hizo. Vázquez siguió con su mismo libreto. Se demostró que no se puede encender el alcohol o el vapor de alcohol, que es lo que se prende, con una pitada de cigarrillo. Necesita fuego, llama para prenderlo. Todo esto se demostró, que está perfectamente demostrado que Vázquez mató a Wanda. Tuvimos el fiscal Ciruzzi en el Tribunal Oral 20, un fiscal de primera que nos acompañó, que estuvo al lado nuestro, y cuando llegó el tema de la acusación, mi abogado, el doctor Rombolá, dijo no, esto aparte de homicidio calificado por el vínculo, también hay alevosía, porque el alcohol se la tira de atrás, de acuerdo a lo que decía la tanatológica. El fiscal no nos acompaña, pero de cualquier manera la pena no varía por uno o dos agravantes, ¿no? El número de casos similares que se produjeron y la amenaza, te voy a quemar como a Wanda, se repitió por mucho tiempo. Su caso se convirtió en emblemático, pero además detonó una escalada de mujeres incendiadas, casi siempre a solas con su pareja. Después del caso Wanda Tadei, se registraron otros 66 femicidios con las mismas características. Los agresores, por otra parte, ni siquiera fueron juzgados en la mayoría de los casos y se quedaron con la custodia de sus hijos, hijas, a cuyas madres mataron. El caso de Wanda Tadei es uno de los más importantes a nivel nacional en materia de violencia de género. El juicio fue repudiado por varias organizaciones y ahora, finalmente, tuvo el final que se esperaba. Vázquez sigue en el penal de Ezeiza, donde cumple su sentencia. Esto fue Género e Identidades. Te contamos femicidios que marcaron un antes y un después para la legislación en nuestro país, y que es importante que podamos recordarlos para poder seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa. Ve que la prehistoria ha terminado, que del macho de la casa solo queda el triste mito.